Hola amigos lectores, bienvenidos al canal. Estaba aquí pensando cómo diablos voy a hacer una reseña de este libro para que la gente lo pueda entender, ya que la primera vez que lo leí no me enteré ni la mitad. Me perdí entre razas de elfos, que si los nordos, los teleri, que si emigran hacia el oeste, luego al este, que si el hijo de tal, el hermano de cual. Luego acuérdate de quién es Finwë, de quién es Fingonfi o Finarfin, o que si los continentes van cambiando de forma, ya que a cada cambio de edad hay como un apocalipsis que hace que la geografía de los continentes cambie, o que al principio la Tierra de Arda es plana y después esférica. En fin, son muchos conceptos, un libro muy denso, difícil de seguir, que yo en esta segunda lectura, ya haciéndome árboles genealógicos, leyendo más despacio, buscando información adicional, ya así por fin he podido entenderlo, disfrutarlo y comprender la grandiosidad de Tolkien, ya que se trata de una obra tan original, tan exigente y tan compleja que no es apta para todos los lectores. Y en principio yo la recomendaría solo para los auténticos fanáticos de Tolkien. Lo primero que tenéis que saber es que esto no es una novela al uso como pueda ser El Hobbit o El Señor de los Anillos. Olvidarse de la acción y de las intrigas. Esto es más como una crónica histórica, como una recopilación de historias y de leyendas desde la creación del mundo de Arda, pasando por todas las edades. Sería algo así como la Biblia, o como el Antiguo y el Nuevo Testamento en el mundo real. El Silmarillion es la obra monumental de la vida de Tolkien. Comenzó a escribirlo a los 25 años y nunca llegó a terminarlo como él quería, ya que era tan perfeccionista que cuando había algo que no le gustaba y tenía que cambiarlo o le surgían nuevas ideas, tenía que volver a reescribir gran parte de la obra. De esta forma, el Silmarillion fue publicado póstumamente por su hijo Christopher Tolkien en 1977. En ella se narra, entre otras cosas, la creación de Ea, el mundo que es, y el nacimiento de las razas más importantes de Arda, tanto los seres espirituales, los Valar y los Maiar, como los encarnados, los elfos, los hombres y los enanos. Tolkien tenía una imaginación desbordante, pero su obsesión era filológica y mitológica. Quería llegar a la raíz y al origen de las palabras, así como de la mitología nórdica. Para él era muy importante darle a su universo coherencia con idiomas inventados, dioses, razas, leyendas, y por eso le llevó toda su vida idear este mundo con su propia historia, sus propios idiomas y sus propios mitos. Primero creó los idiomas élficos como el Quenya y el Sindarin, y luego creó un mundo para acompañar todo esto. Tolkien siempre se quejó de que su amado país, Inglaterra, no tenía una mitología tan frondosa como la nórdica o la griega, y con su obra se quiso resarcir de alguna manera. Él creó su propia mitología a partir del estudio de otras. Toda esa influencia le llevó a la creación de su Tierra Media. Su historia desde el origen, pasando por numerosas batallas, leyendas, héroes, que tenemos escrito en ese Silmarillion, que se llama así por las 3 joyas de los Silmarils, pero que solo es una de las 5 partes de las que consta el libro, aunque eso sí es la más importante y la más extensa. La primera parte del libro es preciosa, es la Ainundale, es decir, la música de los Ainur, que trata sobre la creación de Ea, su universo, y dentro de ella la creación de Arda, su mundo. Es el génesis del mundo creado por Tolkien, donde un dios supremo llamado Ilúvatar, el padre de todo, también llamado Eru, el único, un ser cuyo espíritu o alma era conocida como la llama imperecedera y le otorgaba el don de crear cosas nuevas. Este ser omnipotente, desde el vacío intemporal, creó a los Ainur, a partir de su pensamiento. Estos seres espirituales, los Ainur, a través de la música propuesta por Ilúvatar, van creando el mundo. Eso sí, con una nota discordante entre tanta armonía, que es la de Melkor, que luego será el gran villano de esta historia.
Ilúvatar o Tolkien creó esta dualidad en el mundo, el bien y el mal, para que la experiencia pueda ser vivida en toda su intensidad, ya que si no hay dolor o sufrimiento, no se puede valorar lo que es la alegría y la risa. La obra de Tolkien tiene influencias cristianas, pero no es una alegoría del cristianismo como pueda serlo las crónicas de Narnia. Una vez le dieron forma al mundo de Arda, algunos de estos Ainur descendieron desde los palacios intemporales al mundo físico, que habían creado con la música. Los más poderosos de los Ainur fueron conocidos como los Valar, que serían algo así como los arcángeles en la mitología cristiana. Y los restantes serían conocidos como los Maiar, ángeles de menos rango. Por ejemplo, Sauron y Gandalf son Maiar. También los Balrog son Maiar transformados, y ya que para ellos los cuerpos eran como vestidos. Los Valar comenzaron a trabajar en la construcción de Arda con el fin de prepararla para la llegada de los hijos de Ilúvatar, los elfos en primer lugar y después los hombres. Pero Melkor constantemente destruía todo lo que habían hecho los Valar, odiaba lo bello y la naturaleza. Los Valar no podían crear de la nada como Ilúvatar, es decir, no podían crear una montaña de la nada, pero sí podían subcrear. Es decir, si había tierra por aquí, ellos podían hacer una montaña de esa tierra. Igual que Melkor no podía crear a los orcos de la nada, lo hizo pervirtiendo a los elfos, y así con los trolls y dragones, a partir de otras criaturas ya existentes. Pero a cada subcreación, los Valar iban perdiendo poder, se hacían más terrenales, porque se apegaban más a la tierra. Bueno, llegamos aquí ya a la segunda parte del libro, que se llama la Valanqueta, es decir, la historia de los Valar. Aquí nos alejamos de las influencias cristianas de un dios supremo y omnipotente, ¿no? Donde Manwë, el líder de los Valar, podría ser la representación del arcángel San Miguel, y donde Melkor podría ser perfectamente Lucifer, el ángel caído. Sin embargo, en la Valanqueta nos acercamos más a la mitología griega, porque estos ángeles, que eran 15 contando a Melkor, son señores o reyes de algo. Por ejemplo, Manwë es el amo del aire y los vientos, sería la equivalencia a Zeus, el dios del cielo. Ulmo, el señor de las aguas, sería como Poseidón. Mandos es el señor de los muertos, vendría a ser algo así como Hades en el inframundo griego. Aule, el herrero, sería Hefesto, el dios de la forja, y así con todos. Pero entre ellos nos encontramos con Melkor, que es el señor oscuro, que se rebeló contra sus hermanos con el objetivo de dominar el mundo y ser algún día señor de elfos y hombres. En un principio, Melkor era el más poderoso de todos los Valar, pero a lo largo de los milenios fue perdiendo su poder al crear dragones, trolls y otras criaturas horribles, a las que pasó su poder. Su nombre significa el que se alza en poder, y algunos diréis, ¿y dónde está Sauron? Pues Sauron en esta época es solo el lugarteniente de Melkor, un Maiar que se dejó corromper, un espíritu de rango menor. Sauron sería algo así como un semidios en la mitología griega. Pero el gran villano de esta historia es Melkor, el gran señor oscuro, enemigo del mundo, el enemigo de los Valar y el maestro de las mentiras. Desde el principio ya vimos que Melkor era la nota discordante en la armonía de los Ainur. Y ya llegamos a la tercera parte del Silmarillion, que es la parte más extensa y la que da nombre al libro, que es la historia de los Silmarils. Cuando Melkor destruyó las dos lámparas sobre enormes pilares que daban luz al mundo, los Valar se refugiaron en el continente de Aman y fundaron el reino de Valinor. Allí, la Valar Yavanna crea dos enormes árboles que dan luz al continente. Es la edad que conocemos de los árboles, la edad en la que nacen los elfos, los primeros nacidos. Los Valar se acuerdan de ellos y les ofrecen protección y luz en Aman, las tierras imperecederas, el reino bendecido de los árboles sagrados que dan luz al continente de Aman. La mayoría de los elfos aceptan y 3 linajes llegan a Valinor, entre ellos los Nordos, los más importantes de esta historia. Allí prosperan, viven felices, se dedican al arte, a la música, y uno de ellos, Fëanor, el mayor orfebre de todos los elfos, crea los Silmarils, las más bellas joyas
que jamás hayan existido, que contenían en su interior la luz de los dos árboles de Valinor. Pero entonces, ¿qué pasó? Entonces llegó Melkor, que con mentiras y estratagemas, y junto a Ungoliant, la gran araña, destruyen los dos árboles de luz, dejando el mundo a oscuras otra vez. Y encima roba los 3 Silmarils, matando al padre de Fëanor. Los Valar, antes de que los árboles mueran, cogen la última hoja de Telperion para hacer la luna y el último fruto de Lauren para hacer el sol, comenzando la primera edad del sol, que dura 590 años, y es donde se desarrollan las guerras de Beleriand, ya que los elfos nordos persiguen a Melkor a ese continente cruzando el océano. Beleriand es como la Tierra Media de esa época. Entonces tenemos que los nordos, los altos elfos, abandonan Valinor y reniegan de los Valar, enfrancándose en una guerra por la búsqueda y captura de los 3 Silmarils, que se convierten en el epicentro de la historia, ya que estas 3 joyas tan codiciadas, con esa luz mágica que bebieron de los árboles de Valinor, provocan guerras, provocan alianzas, traiciones, toda la historia de los elfos, de los nordos, de Fëanor y sus 7 hijos, y su profecía están precedidas por los Silmarils, que Melkor, ahora llamado Morgoth por los elfos, lleva incrustadas ahora en su corona. Esta es la edad donde nacen los hombres, los segundos hijos de Ilúvatar, conocidos como los Edain. Es la edad donde veremos la mayor historia de amor de la Tierra Media entre Beren, un hombre mortal, y la bella Lúthien, una elfa madre de una maya, y así nacerán los primeros medio elfos. Veremos la batalla de la llama súbita, la batalla de las lágrimas insuperables, la tragedia de los hijos de Húrin, la caída de los reinos élficos, la caída de la ciudad secreta de Gondolin y la mayor batalla que ha habido jamás en Arda, la batalla de la cólera, con orcos, balrog y dragones alados, donde por fin los Valar deciden intervenir tras perdonar a los elfos nordos, y Morgoth o Melkor es vencido y enviado al vacío intemporal hasta el fin de los días. La guerra causa tal destrucción que se inunda parte de Beleriand y da lugar a la Tierra Media que conocemos en El Señor de los Anillos. Con la guerra de la cólera y la expulsión definitiva de Melkor termina la primera edad del sol. Pero aunque Melkor ya no está, no por ello el mal ha dejado de existir, ya que han huido el Maya Sauron, su lugarteniente, y algunos dragones y balrogs que se han escondido. Y así empieza la segunda edad del sol, que es la cuarta parte del libro, llamada Akayabeth, o la Sepultada, que es la historia del origen y la caída de Númenor, la isla que los Valar regalaron a los hombres como recompensa por la ayuda contra Melkor, que tiene lugar en esta segunda edad del sol, que abarca unos 3400 años. La isla de Númenor es una isla surgida del mar por los Valar en medio del océano entre la Tierra Media y Valinor. Estos hombres que se instalan ahí tienen mayor longevidad. El primer rey es Eros, un medio elfo que elige su parte mortal, mientras que su hermano Elrond elige la parte inmortal de los elfos. Númenor es una alegoría de la Atlántida, donde los hombres que la habitan son más avanzados que los del continente. Los numenoreanos van creciendo en orgullo y comienzan a recelar de la prohibición de los Valar de viajar al oeste, las tierras de los dioses. Así que se convierten en marineros de renombre que viajan por todo el resto de Arda y visitan todos los rincones de la Tierra Media, excepto Valinor, pero que quieren hacerlo. Sauron, que estaba escondido y tras recobrar su poder, convence a los elfos de Eregion de forzar los anillos de poder, mientras él forja el anillo único con el que planea vencerlos en el reino de Mordor que ha creado. Entrega 7 de esos anillos a los enanos, que son difíciles de dominar porque se crearon muy resilientes, y entrega 9 anillos a los hombres que se convertirán en sus siervos más leales, los Nazgûl, que se convierten en espectros atados a la voluntad de Sauron. Los elfos
no se dejan engañar y esconden sus 3 anillos, y Sauron les hace la guerra, pero los Númenóreanos llegan como apoyo y obtienen la victoria contra él en Mordor. Sin embargo, es lo que Sauron planeaba, ser capturado y llevado a Númenor, ya que gran parte de los Númenóreanos envidian la longevidad de los elfos y desean viajar a Valinor. Sauron aprovecha esa debilidad para corromperlo, conspira y alienta al rey y sus seguidores a visitar la tierra de los Valar con su enorme flota, haciéndoles creer que si viven en esas tierras, ellos conseguirán la inmortalidad. Y ese acontecimiento desembocó en la ira del dios supremo, Ilúvatar, que con toda su furia sepultó la isla de Númenor bajo las aguas. El cuerpo de Sauron murió ahogado, pero su espíritu consiguió regresar a Mordor, donde se volvió a reencarnar en un cuerpo. Eso sí, cada vez que muere su cuerpo material, su espíritu va perdiendo fuerza, poder o intensidad, se va debilitando. Tras la inundación de la isla, solo Elendil y sus hijos, junto con los Númenóreanos fieles, sobreviven y fundan los reinos de Arnor y Gondor en la Tierra Media. Poco después se lleva a cabo la batalla de la última alianza entre elfos y hombres. Como todos sabéis, en la batalla cae vencido Sauron y mueren tanto el rey elfo Yel-Yala como Elendil. Su hijo Isildur recoge el anillo único de Sauron, cuyo cuerpo ha muerto, pero su espíritu, ya muy debilitado y sin el anillo, tardaría varios cientos de años en recuperarse y reaparecer. Y así termina la Segunda Edad, con la desaparición de Númenor, y que la tierra de Arda pasa de ser un mundo plano a uno esférico, donde Aman, la tierra de los dioses, es sacada a otro plano fuera de los círculos del mundo, donde solo los elfos pueden ir con sus barcos mágicos por el camino recto. Bueno, prácticamente en vez de hacer una reseña, he hecho un resumen. Bueno, llegamos a la quinta y última parte del libro, que se llama De los Anillos de Poder y la Tercera Edad, que es un resumen de los acontecimientos que llevan a la historia del Señor de los Anillos, ya que Isildur no destruyó el anillo único en el Monte del Destino, y Sauron, debilitado, va recobrando fuerzas buscando su fuente máxima de poder, ya que él depositó gran parte de su poder en ese anillo. En esta edad los Valar envían una orden de espíritus Maiar llamados los Istari, entre los que se encuentran Gandalf y Sauron el Blanco. Fue la última intervención de los Valar en la Tierra Media. Esta es la historia que todos conocemos, de Frodo, el Hobbit, y de Aragorn, el descendiente de Isildur y de Elendil, y por lo tanto heredero de Gondor. Para acabar con Sauron de una vez, hay que llevar a cabo la destrucción del anillo único al Monte del Destino, el volcán de Mordor, ¿no?, donde se fundió el anillo. Y esa es la epopeya de esta historia, destruir el anillo y a Sauron. Bueno, Sauron en realidad no puede morir, él es un espíritu, un Maya, pero al destruirse el anillo y con él gran parte de su poder, pasaría a ser un espíritu inoperante, tan débil que solo podría vagar sin intervenir en el mundo físico. Esta edad, la tercera, es el declive y desaparición de la magia, de los elfos, de los orcos, de los Ents, la extinción de los dragones. Smaug fue el único dragón en morir. Y al finalizar esta tercera edad dará paso a la edad de los hombres, donde queda un mundo más parecido al nuestro, que bien podría ser el nuestro, y con el paso de los siglos, esos hechos del pasado solo quedarán como leyendas, mitos, dioses, héroes que nadie creerá. Un poco como pasa con los mitos griegos, nadie se creería que todos esos dioses y seres existieron. Y es fácil imaginarse que ese mundo cada vez se parecerá más al nuestro. Por ejemplo, el libro que escribió Bilbo Bolsón sobre sus andanzas en la Tierra Media bien podría ser la Odisea de Homero en ese mundo 5000 años después. Y todo esto es lo que pretendió Tolkien con el Silmarillion, la creación de una mitología, la gran obra de su vida, un libro muy complejo que seguramente no llegó a terminar al no tener los incentivos de que pudiera ser publicado, como sí los tuvo con El Señor de los Anillos. Nadie quería publicar una obra que no entendían, una obra que dedicó durante toda su vida con tantos esfuerzos, retomando y abandonando a lo largo de los años. Normal, con tantos nombres,
tantas fechas. No estás leyendo una simple historia, es un árbol genealógico con una historia muy densa, en la que es fácil perderse y desistir en el intento de terminarla. Es una obra de difícil acceso. Yo, por ejemplo, he tenido que hacer mi árbol genealógico, mis apuntes. Es un libro muy complicado. Pero, siendo una obra muy diferente al Hobbit y al Señor de los Anillos, es un gran documento histórico de su universo, con muchos hechos, muchos lugares, una recopilación de leyendas, de todo. Frío y directo, porque es así, está escrito como si ya supiera el trasfondo de todo. Pero por eso tenéis que abordar esta lectura con paciencia, con lápiz y folio, para apuntar, estar atento, porque como te duermas un poco, ya te pierdes. Y si consigues hacerlo, y si eres un gran amante de Tolkien, entonces podrás disfrutar de algo muy, muy grande. El Silmarillion es la madre del Hobbit y del Señor de los Anillos. El libro que le da todo el trasfondo a esa tierra imaginaria, dándole una coherencia maravillosa a su universo. Tolkien escribía de una forma en la que dejaba espacios en blanco, no por descuido, sino porque él quería que esos espacios fueran rellenados por la imaginación del lector. Por ejemplo, Tolkien, en su legendario, nunca dijo que los elfos tuvieran las orejas puntiagudas, aunque él sí los imaginó así, ya que en los idiomas léxicos que inventó, las palabras oreja y hoja tienen el mismo léxico, y una hoja tiene forma de oreja puntiaguda. Pero al parecer Tolkien quiso que cada uno de sus lectores imaginase a los elfos a su manera. Y esto también pasó con el aspecto físico de los Balrog, que si tenían alas, que si no tenían. Y todo tiene sentido, porque ¿no dará más miedo Sauron si cada lector le atribuye las características que más le aterran? Siempre se ha dicho, sobre todo a raíz de las películas, que el ojo de Sauron es la representación de la mente y la voluntad del Señor Oscuro. Y así es. Pero en los libros no se precisa si el ojo es el espíritu o no, o si él está reencarnado en otro cuerpo. No te lo describe en los libros. Peter Jackson y sus películas rellenaron con mucho éxito esos vacíos donde todo era muy vago. Lo malo es que no deja de ejercitar la imaginación. Si has visto antes las películas que el libro, entonces... y lo mismo pasará con la serie de los Anillos de Poder. Lee antes el Silmarillion antes de que sea demasiado tarde. No dejes que nadie te lo cuente por ti mismo. Al final, aunque esto no sale en el Silmarillion, pero sí lo dice Tolkien en sus cartas, la historia de Arda es la historia de las batallas entre los Valar y de cómo estos movían a sus peones, elfos, hombres, enanos y demás criaturas fantásticas por medio de sus mallas. Y todo esto mientras Ilúvatar y el resto de los Ainur observan desde el exterior en el vacío intemporal, como si de una obra de teatro y entretenimiento se tratase para ellos. Ya que todo esto es una canción que tiene un final, la Dagor Dagorath, la batalla final en la última edad, la quinta, donde Morgoth logra liberarse de sus cadenas y romper las puertas de la noche en el vacío intemporal donde lo habían acojado, y salir para atacar a Arda y a los Valar, logrando destruir el sol y la luna. Sauron recuperaría su poder como lugarteniente de Morgoth y acompañado de sus sirvientes. Arda será destruida, terminando así su historia, y posteriormente una nueva música de los Ainur será cantada, en coro junto con los hombres, ya que estos poseen un alma inmortal. Y este tema resultará en un nuevo mundo conocido como Arda Redimida, un nuevo mundo. Y eso es todo, me he enrollado mucho, pero he contado lo que quería y ya está. Espero que esta reseña o resumen o lo que sea os haya gustado. Continuaré con este ciclo sobre Tolkien con más vídeos. Dale a like si te apasiona este universo, suscríbete al canal y muchas gracias por llegar hasta el final y espero verte en el próximo vídeo. Y me despido con una frase de Tolkien que dice así: desleal es aquel que desaparece cuando el camino es oscuro. Hasta luego.